Imagine una pequeña ciudad, Svetlogorsk, en la Bielorrusia de principios de los años 90. Un lugar donde la vida transcurría con la aparente calma de una comunidad unida. Pero bajo esa superficie de normalidad, un criminal operaba de forma silenciosa y letal. En junio de 1990, la vida de las personas de esta ciudad cambiaría para siempre con la desaparición de Alexandra Liseyko, de 13 años. No hubo testigos ni rastro. La policía no pudo averiguar dónde había desaparecido el adolescente. Un año después, Vitaly Yakimov, de 10 años, simplemente se desvaneció tras ir a un picnic con sus amigos. Eran las primeras víctimas de una pesadilla que se apoderaría de Svetlogorsk. Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas y la verdad estaban sepultadas bajo un manto de misterio y terror. Un misterio que le valdría al perpetrador apodos como la pesadilla de Svetlogorsk y el maníaco de Svetlogorsk. La desaparición de Alexandra Liseyko y Vitaly Yakimov fue el preludio de un horror incomprensible. Inicialmente, nadie relacionó los asesinatos de los chicos, pero la pausa aparente del perpetrador en 1992 solo fue una calma engañosa. En marzo de 1993, el terror regresó con la desaparición de Viktor Novikov, de 13 años. Poco después, le siguieron Sergei Kasianenko, de 9 años, desaparecido el 20 de junio de 1993, y Anatoly Radchenko, de 14 años, secuestrado el 5 de julio de 1993. La última víctima del asesino en serie fue Vasily Nakov, de 9 años, secuestrado el 9 de agosto de 1993. El pánico estalló en la ciudad. La gente especulaba con secuestros por parte de la Hermandad Blanca, gitanos o bandas criminales. Los padres aterrorizados no dejaban salir a sus hijos sin supervisión. Incluso se recurrió a videntes y adivinos en una búsqueda desesperada de respuestas, algunos diciendo que los niños regresarían pronto, otros que todos habían sido asesinados y yacían en el suelo. La policía, inicialmente reacia a abrir procesos penales, se enfrentó a la indignación pública. Los informes de niños desaparecidos se publicaban por todas partes, en casas, tiendas, paradas de autobús y en medios de comunicación locales y nacionales. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un vecino encontró el cuerpo de uno de los niños en el bosque. Dmitry Kozlov, trabajador de la estación, recordó: «Un hombre se me acercó y me dijo, encontré el cuerpo de un niño en el bosque. Vamos a echar un vistazo, si no, no sé qué hacer». Llegamos al lugar y nos aseguramos. Me mostró la cabeza, la parte superior era visible. Dije, quizás sea un niño, no una persona, deberíamos entrar en pánico, llamaremos a la policía, y eso costará dinero, vamos a examinarlo más de cerca. Entonces tomó un palo de madera y comenzó a excavar en la cara. Bueno, cuando salieron los dientes, estaba completamente convencido de que era un niño. Esto desató la furia contenida de la comunidad. Padres desesperados salieron a las calles de Svetlogorsk, organizando piquetes frente a la administración del distrito y creando comités de autodefensa, exigiendo una investigación efectiva y justicia para sus hijos desaparecidos. Incluso organizaron una manifestación cerca de la comisaría. Ante la presión y la desesperación de la ciudadanía, el piquete ayudó. La Fiscalía General envió a los mejores detectives de la República a Svetlogorsk. Un grupo numeroso de entre 25 y 30 especialistas, liderados por el investigador Jacek Brolis, se dedicó a recopilar información. Jacek Brolis, el investigador principal, recordó: «Un grupo muy numeroso trabajó en Svetlogorsk, en mi opinión 25 personas o incluso 30 de todos los distritos de la región y de la República. La Fiscalía Regional también trabajó intensamente. Había investigadores y fiscales. Entrevistaron a casi todos los estudiantes de escuelas, institutos técnicos y centros de formación profesional. Se entrevistó a casi todos los residentes de los apartamentos del tercer microdistrito. Realizamos un análisis de una muestra, estudiamos todo lo recopilado, entre 10 y 12 volúmenes. De ellos extrajimos, poco a poco, los indicios comunes inherentes a una persona que pudiera haber cometido estos crímenes. Un punto clave surgió de un caso previo. 3 años antes, en mayo de 1990, en una parada de autobús en Rechitsa, una motocicleta Jawa 350 roja se detuvo. El conductor pidió a un adolescente de 13 años que lo ayudara a montar una tienda de campaña, pero en el bosque lo amenazó con un destornillador, lo mancilló y le robó sus pertenencias. El chico que sobrevivió proporcionó una descripción del agresor, un joven de entre 20 y 25 años,
de cabello castaño, y recordó varios dígitos de la matrícula de la motocicleta. Con base en este testimonio, se realizó un retrato robot y se envió a todas las comisarías. A pesar de que inicialmente la búsqueda se desvaneció, en la primavera de 1994, los investigadores analizaron las declaraciones de las víctimas en la región de Gomel e identificaron al primer propietario de esa motocicleta, Hawa, Igor Mirenkov, de 25 años. La detención de Mirenkov el 27 de abril de 1994 ocurrió por un robo de combustible y fraude de seguros. La policía rápidamente se dio cuenta de que se parecía mucho al retrato del presunto asesino. El 14 de mayo de 1994 fue citado a declarar en el caso de las desapariciones y asesinatos de niños, debido a que la última persona asesinada vivía en su mismo patio. Mirenkov confesó después de que empezaran a hacerle preguntas no relacionadas con los asesinatos. Confesó haber cometido 6 homicidios y mostró los lugares en el bosque donde enterró los cuerpos de otros chicos previamente desaparecidos. La investigación duró más de un año. Sin embargo, Mirenkov no recordaba exactamente dónde dejó los cuerpos de sus 2 primeras víctimas, ya que la zona había cambiado con el paso de los años. Alexandra Liseiko y Vitaly Yakimov nunca fueron encontrados, y sus padres no pudieron enterrarlos. Las autoridades bielorrusas mantuvieron el caso clasificado hasta 2007. Mirenkov fue recluido en régimen de aislamiento en la ciudad de Rechitsa para evitar un linchamiento. Igor Alexandrovich Mirenkov nació el 28 de mayo de 1969 en la ciudad de Svetlogorsk, en la entonces República Socialista Soviética de Bielorrusia, la misma ciudad donde residió toda su vida y cometería todos sus crímenes. Las descripciones de su infancia y juventud, según testimonios y análisis posteriores, no revelan inicialmente señales de la violencia que manifestaría más tarde. Era considerado un adolescente normal, sin grandes diferencias con otros chicos de su edad. No se reportaron episodios de tortura de animales, un rasgo a menudo asociado con futuros asesinos en serie. Tampoco se registró que sufriera acoso escolar o agresiones por parte de su madre. Se le describía como una persona discreta, pero capaz de mantener una conversación, adaptándose socialmente sin grandes problemas. Su estructura familiar, sin embargo, presentaba problemas. Fue criado por su madre, Nadezhda Mirenkova, ya que su padre, Alexandro Mirenkov, nunca estuvo presente en su vida. Nadezhda era una mujer profundamente religiosa, descrita incluso con posibles signos de megalomanía o una obsesión por la santidad, y su hogar era un punto de encuentro para prácticas de oración. También se menciona que padecía una enfermedad mental, un factor que, aunque no directamente ligado a los crímenes de Igor, pudo haber influido en el ambiente familiar de su formación. Tras completar su educación escolar, Igor Mirenkov fue reclutado para el servicio militar, una etapa que parece haber sido un punto de inflexión en su vida. Sirvió en la Flota del Norte. Durante este periodo, los informes son contradictorios. Por un lado, se mencionó que Mirenkov mostró tendencias homosexuales y fue acusado de acosar a compañeros. Por otro lado, y de manera inquietante, algunas fuentes sugieren que el propio Mirenkov fue víctima de violencia sexual por parte de sus compañeros. Este tipo de experiencia traumática como posible víctima pudo haber dejado una profunda huella en su psique y haber contribuido a la formación de patrones de comportamiento futuros. Al regresar a su ciudad natal de Svetlogorsk después de cumplir su servicio militar, Mirenkov intentó establecer una vida normal. Consiguió un trabajo y adquirió una motocicleta Hawa, un vehículo que más tarde se convertiría en una herramienta recurrente en sus crímenes. Según sus propias explicaciones a amigos, buscaba la independencia, necesitaba dinero para un apartamento, justificando que no era buena idea que un joven viviera con su madre, con quien aparentemente las discusiones eran frecuentes. Sin embargo, a nivel personal, Mirenkov albergaba una realidad oculta. No sentía atracción por las mujeres, sino por los hombres, específicamente por los más jóvenes. Esta preferencia sexual, junto con las posibles experiencias traumáticas de su servicio militar y el ambiente familiar, pintan un retrato complejo de su vida interior en los años previos a que la oscuridad se manifestara en sus acciones. Su vida transcurrió aparentemente sin mayores incidentes públicos hasta el 2 de junio de 1990, fecha en la que cometería su primer asesinato, marcando el inicio de la pesadilla que asolaría Svetlogorsk y definiría su legado como uno de los asesinos en serie más temidos de Bielorrusia. En 1990, Igor Mirenkov inició su patrón de ataques contra jóvenes. Sus 2 primeras víctimas fueron agredidas,
pero fueron liberadas con vida. Una tarde de mayo de ese año, en una parada de autobús en Rechitsa, un joven de 13 años llamado Artem fue abordado por un individuo de baja estatura, vestido con una camisa de marinero, que conducía una motocicleta Jawa 350. El hombre pidió ayuda a Artem, alegando que no podía armar una tienda de campaña en el bosque por sí mismo. El muchacho aceptó acompañarlo y se subió a la motocicleta. Una vez en el bosque, la situación se tornó amenazante. El hombre, más tarde identificado como Mirenkov, apuntó un destornillador a la garganta de Artem, le exigió silencio y que se desvistiera. Tras mancillarlo, tenía la intención de matarlo. Sin embargo, Artem, entre lágrimas y súplicas, logró persuadir a Mirenkov para que le perdonara la vida. Mirenkov liberó al adolescente, pero se llevó su mochila y una grabadora con casetes. Los padres de Artem denunciaron el suceso a la policía, lo que permitió elaborar un retrato robot del agresor. Las autoridades intentaron localizarlo rastreando su motocicleta Jawa. Aunque este modelo era común en la época, Artem recordó los últimos dígitos de la matrícula, lo que permitió a la policía investigar a los propietarios en la región y extender la búsqueda a las zonas colindantes de Gomel y Mogilev. A pesar de su crimen y la clara pista de la motocicleta, la búsqueda del criminal se detuvo inexplicablemente en ese punto, a pesar de que se sabía de otra víctima menor en la región de Gomel. Más tarde, durante la investigación de los asesinatos, Mirenkov sería identificado como el agresor en estos casos de acceso carnal violento, pero según otras fuentes, Igor solo tuvo una víctima superviviente y no dos. Durante el juicio, Mirenkov expresaría arrepentimiento, lamentando no haber matado a Artem. Un mes después de este incidente con el adolescente, Mirenkov decidió evitar de forma definitiva la posibilidad de ser denunciado por sus víctimas. El 2 de junio de 1990, en Svetlogorsk, atacó a Sasha Aliseiko, de 13 años, mientras el chico caminaba por el bosque. Lo mancilló y lo mató infligiéndole múltiples puñaladas. Luego, enterró el cuerpo. El propio Mirenkov confesó haber visitado el lugar del entierro 3 veces, donde se sentaba y lloraba durante horas. Los padres de Sasha alertaron a la policía y se inició una búsqueda, colocando carteles por toda la ciudad, pero no se encontró a ningún testigo de la desaparición del adolescente. El 16 de abril de 1991, Vitalik Yakimov, de 10 años y residente de Svetlogorsk, desapareció. Su hermano gemelo, Valera, había intentado convencerlo de ir al cine, pero Vitalik prefirió ir de picnic al bosque con sus amigos. Valera relató que un amigo le dijo que un motociclista se había llevado a tu Vitalik. Aunque inicialmente no le dio importancia, al no encontrar a su hermano en la noche, se dio cuenta de la gravedad. A pesar de que hubo testigos del secuestro que pudieron describir al agresor y su motocicleta, el caso de la desaparición de Vitalik se archivó y la búsqueda se limitó, especialmente porque las desapariciones cesaron temporalmente. Al principio nadie relacionó los secuestros de los dos niños, pero Mirenkov decidió esconderse durante un tiempo. No cometió ni un solo asesinato en todo 1992, ya que en 1991 fue condenado a 3 años de trabajos forzados por robo. Como Mirenkov tenía buen comportamiento, a menudo le daban vacaciones de 3 días, durante las cuales visitaba a su madre enferma y de forma paralela cometería asesinatos. A partir de 1993, Mirenkov utilizaría un automóvil dejando atrás la moto ya conocida. Esta continuación de la serie fue mucho más prolífica. Mirenkov terminó con la vida de 4 chicos. El tercer homicidio ocurrió aproximadamente 2 años después, el 30 de marzo de 1993. Víctor Novikov, de 13 años, desapareció. 3 meses después, Sergei Kasianenko, de 9, y un mes después, Anatoly Radchenko, de 14, y la última víctima fue Vasily Nakov, de 9 años, desaparecido el 9 de agosto. Entonces comenzaron a correr rumores por la ciudad. Algunos decían que los niños estaban siendo secuestrados por gitanos, otros que la Hermandad Blanca operaba en la ciudad. Para el caso de Anatoly Radchenko, Mirenkov confesaría más tarde que le pidió al adolescente que lo ayudara a arrancar su coche, lo llevó al bosque y lo mató. En otoño de 1993, la esperanza de encontrar a los niños con vida se desvaneció. El cuerpo de Sergei Kasianenko fue hallado en el bosque cerca de la estación de tren por un vecino. Poco después, un cazador encontró los restos de Anatoly Radchenko cerca de la aldea de Pechishche, identificado por su ropa. Durante la investigación posterior, se revelaría que Vasily Novikov también había sido enterrado junto a Anatoly Radchenko. La serie de crímenes de Mirenkov tuvo un impacto devastador en la sociedad de Svetlogorsk.
La desaparición de tantos niños, combinada con la lentitud inicial de la respuesta policial y la falta de información clara, generó un ambiente de pánico y desesperación. Los padres intentaron por todos los medios proteger a sus hijos, impidiéndoles salir sin supervisión. Se escribieron cartas indignadas a la policía, exigiendo una investigación más activa, y las denuncias de niños desaparecidos se publicaron por todas partes. La gente estaba tan aterrorizada que cualquier avistamiento de un hombre desconocido con un niño provocaba una llamada a la policía. Los residentes del barrio más poblado de la ciudad formaron escuadrones de patrulla callejera para intentar garantizar la seguridad. Las familias más afectadas se organizaron en grupos para turnarse y acompañar a sus hijos a la escuela y de regreso a casa. En su desesperación por encontrar a los desaparecidos, algunas familias incluso recurrieron a divinos y videntes. El nivel de angustia llegó a tal punto que los residentes de la ciudad organizaron una manifestación masiva cerca de la comisaría, exigiendo que los niños fueran encontrados. El padre del último desaparecido, Vasily Nakov, logró incluso una reunión con el fiscal general de Bielorrusia, lo que finalmente llevó a la participación de los mejores detectives del país. La tragedia no solo afectó a los padres directamente, sino que destruyó familias enteras, como la de Viktor Novikov. Igor Mirenkov fue finalmente detenido la noche del 27 de abril de 1994, no por los asesinatos de los jóvenes, sino por un delito completamente diferente, un intento de robo. Fue aprehendido mientras intentaba sustraer 170 litros de diésel del depósito de motores de Bobruisk. Esta detención por un crimen menor se convertiría, irónicamente, en el eslabón crucial para desentrañar la serie de asesinatos. Al ser interrogado por este robo, Mirenkov se encontró con una avalancha de preguntas de los investigadores. Lo que inicialmente parecía un caso de hurto menor, pronto se conectó con un perfil mucho más oscuro. Mirenkov poseía una motocicleta Jawa 350 roja y posteriormente un coche, vehículos que coincidían con las descripciones de los implicados en las desapariciones. Su propia apariencia física también encajaba con el retrato robot previamente elaborado en el caso de Arten. Aunque Igor Mirenkov poseía una motocicleta y un coche y era capaz de cometer robos, inicialmente no se le consideraba un asesino en serie. Oleg Latishev, un oficial de operaciones de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado de Bielorrusia en 1994, lo describió como una persona completamente discreta que pasaba desapercibida en una multitud, pero que era capaz de mantener una conversación sobre diversos temas. Mirenkov, que hablaba con franqueza sobre la posesión de su motocicleta Jawa y su posterior venta en Bobruisk, negó rotundamente cualquier implicación en las desapariciones y asesinatos. Presentó una sólida coartada. En el momento de los crímenes, estaba cumpliendo una condena de 3 años de restricción de libertad por agresión y robo a una mujer, permaneciendo en una prisión especial en Gomel, conocida como Química. Este régimen implicaba normas estrictas, levantarse temprano, trabajo obligatorio y un control nocturno. Cualquier ausencia era considerada una fuga con graves consecuencias. La investigación solicitó información a la Comandancia Especial de Gomel, que confirmó que Mirenkov siempre había cumplido el horario y se presentaba a trabajar puntualmente, recibiendo una calificación positiva por parte de la administración de la institución. Oleg Litoshko, fiscal estatal en el caso, añadió que Mirenkov era un músico talentoso, participaba en actividades artísticas y era un trabajador diligente, capaz de hacer turnos dobles para ganar dinero y comprar bienes como su automóvil. Incluso había formado un conjunto vocal e instrumental que actuaba en restaurantes. Sin embargo, en este contexto de aparente buen comportamiento, surgió una revelación sorprendente. Por su conducta ejemplar y su dedicación al trabajo, Mirenkov recibía una vez al mes permisos de 3 días para salir de prisión, según lo permitido por la ley. Lo crucial fue que en estas ocasiones, él viajaba específicamente a Svetlogorsk. Según su declaración, el propósito de estas visitas era cuidar a su madre, quien padecía una enfermedad mental, una información que inicialmente se consideró creíble y precisa. La verdad salió a la luz cuando los detectives compararon las fechas de las desapariciones de los niños con los viajes de Mirenkov a Svetlogorsk. La coincidencia fue asombrosa. 3 fechas coincidieron con los días en que desaparecieron 3 chicos. Se superponían exactamente con los días en que Mirenkov había visitado a su madre. Esta revelación vinculó de manera irrefutable al discreto músico con los crímenes, desmoronando su coartada y confirmando su papel como el maníaco de Svetlogorsk.
Inicialmente, Mirenkov se aferró a su negación de los crímenes, adoptando una actitud molesta y poco cooperativa con los investigadores. Su resistencia llegó al extremo de intentar colgarse en su celda, aunque los guardias lograron salvarlo. Para lograr que el sospechoso hablara, los investigadores emplearon una táctica astuta. Accedieron a sus peticiones, mantuvieron conversaciones extensas y sinceras con él sobre temas variados, a menudo sin mencionar los asesinatos. Oleg Leitchev, un oficial de operaciones de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, recordó que Mirenkov se entusiasmaba al hablar de la Marina, un interés compartido que les permitió establecer una comunicación sincera. De forma totalmente inesperada, el 14 de mayo de 1994, Mirenkov tomó un bolígrafo y redactó una confesión escrita. Decidí en conciencia contarles sobre mis crímenes contra las personas. Cometí asesinatos de adolescentes en la ciudad de Svetlogorsk por motivos maníacos sexuales. Lo que me guiaba en esos momentos, no puedo decirlo, algo bestial me empujaba a estos crímenes. En esos momentos no controlaba mis acciones en absoluto. El trabajo de los detectives dio sus frutos. Mirenkov confesó haber secuestrado y asesinado a 6 menores de edad y haber dejado con vida a al menos otros 2. La investigación de este caso penal se extendió por aproximadamente un año. Durante los interrogatorios y las reconstrucciones de los hechos, aparentemente Mirenkov se mostró a menudo exigente e insolente, pidiendo mejoras en sus condiciones de detención o cambios de testigos. Lejos de mostrar signos de locura, recordaba con precisión cada detalle de los días en que cometió los asesinatos. El dictamen de la pericia psicólogo-psiquiátrica forense confirmó que Igor Alexandrovich Mirenkov presentaba rasgos de psicopatía. Era irritable, excitable, egoísta, vengativo y rencoroso, con un predominio de tristeza, malicia y una atracción sexual excepcionalmente extraña por menores de edad. La evaluación dictaminó que, durante sus actos ilegales, sus acciones fueron complejas y deliberadas, mantuvo un contacto adecuado con su entorno, recordaba todas las circunstancias y era plenamente imputable por sus crímenes. Para prevenir que los ciudadanos tomasen la justicia por su mano, Mirenkov fue mantenido en una celda de aislamiento en Rechitsa, una ciudad cercana a Svetlogorsk, y las fechas de los experimentos de investigación se mantuvieron en estricto secreto. Mirenkov logró señalar los lugares de entierro de otros 2 niños asesinados. En una de las reconstrucciones, les dijo a los investigadores: «Bueno, espero que tengan los nervios de acero. Declaro que durante varios años violé y maté a niños en Svetlogorsk». Debido al tiempo transcurrido, Mirenkov no pudo indicar las ubicaciones exactas de los cuerpos de sus 2 primeras víctimas. Se reveló que el agresor buscaba a los chicos en lugares comunes como parques infantiles, cerca de tiendas y en paradas de autobús. Utilizaba diversas excusas para ganarse la confianza de los jóvenes. Oleg Latishev explicó que Mirenkov solía decir que estaba organizando una reunión de campamento y necesitaba ayuda para montar tiendas o transportar equipo, prometiendo pagarles y llevarlos de paseo. Los niños accedían, subiendo primero a su motocicleta y luego en 1993 a su coche nuevo. Los llevaba a los bosques cercanos, los mancillaba y les quitaba la vida de forma brutal con puñaladas o estrangulamiento, siempre llevando consigo una pala de zapador. En una ocasión estuvo a punto de ser descubierto por un ciclista tras cometer un crimen. Un aspecto particularmente perturbador era que Mirenkov recordaba muy bien algunas de las tumbas, regresando a ellas más de una vez como si reviviera los hechos. Estos asesinatos le proporcionaban un placer bestial muy particular. Su nivel de depravación se evidenció en su participación en los mítines organizados por los padres de los desaparecidos y en las búsquedas activas de los niños en el bosque, sabiendo perfectamente que ya no estaban vivos. Disfrutaba escuchando las hipótesis de los padres y la gente sobre el posible criminal, le emocionaba que nadie lograra encontrarlo. El juicio de Igor Mirenkov comenzó el 1 de agosto de 1995 en el Tribunal de Distrito de Svetlogorsk. Poco antes, se había organizado un piquete cerca del juzgado, con padres portando carteles con los nombres de sus hijos fallecidos y lemas como «Siempre están con nosotros» y «Los asesinos de niños no deben pisar suelo bielorruso». Los vecinos exigían el castigo más severo posible para Mirenkov. El proceso judicial fue emocionalmente agotador y se interrumpió varias veces debido a que las madres de los niños fallecidos se desmayaban en la sala. Mirenkov, por su parte, no siempre respondía a las preguntas del fiscal y el juez, siendo muy breve en sus declaraciones. Afirmó que no tenía control sobre sus actos y que después de cada crimen el miedo lo invadía.
Admitió haber atraído a los niños con diversos pretextos, llevarlos al bosque, violarlos y matarlos, y confesó haber visitado repetidamente los lugares donde había enterrado a sus víctimas. También se le imputó fraude por deshacerse del coche Unsiguli, que afirmó haber desmantelado y vendido por piezas que usó en algunos delitos, el cual había reportado como robado. Además, se negó a declarar durante la mayor parte del juicio. Aunque quería aparentar calma, estaba muy asustado y tenía mucho miedo de que sus declaraciones enfurecieran a las personas y provocaran su linchamiento. Ante la insistencia en las preguntas del juez, respondió de forma cortante y en ocasiones se negó a responder a las interrogantes de cómo perpetraba los crímenes y mucho menos la forma en la que asesinó. Este caso, guardado con el número 13 en el archivo de la Dirección de Asuntos Internos de Svetlogorsk, duró 2 semanas. Mirenkov no mostró ningún remordimiento. De hecho, confesó que lamentaba no haber matado al joven de Rechitsa que sobrevivió, ya que así no habría podido testificar. Afirmó que mataba para eliminar pruebas. El fiscal Oleg Litoshko describió la arrogancia de Mirenkov en el tribunal, mencionando cómo el asesino a menudo sonreía al cruzar miradas. Mirenkov le dijo al fiscal que de no haber sido capturado, habría continuado con sus crímenes. Las familias de las víctimas fueron devastadas. La hermana de Vitaly Yakimov, Olga, declaró a la prensa: psicológicamente, por supuesto, esto tuvo un impacto muy fuerte en nuestra familia. En mi madre, recordamos a nuestro Vitaly todos los años, pero intentamos no recordar estos sucesos nosotros mismos. La tragedia que le ocurrió a Viktor Novikov prácticamente destruyó a su familia. El padre del joven asesinado, Anatoly Radchenko, habló en el juicio: no son 6 víctimas como dices, sino 20. ¿Crees que nosotros los padres somos capaces de vivir en esta tierra? Ya somos cadáveres, ¿entiendes? No me cabe duda de que morirá. Y el fiscal lo exige, y punto. Y él mismo lo sabe. Me gustaría que su ejecución fuera pública, que sintiera cómo murió. Al fin y al cabo, causó daños a toda la ciudad. Toda Bielorrusia tembló. El veredicto fue anunciado el 9 de agosto de 1995. A pesar de que su abogado pedía un castigo que no implicara la pena de muerte, el fiscal Oleg Letoshko exigió la pena máxima, la pena capital. Los padres de los jóvenes asesinados también insistieron en ello. Miles de residentes de Svetlogorsk se congregaron frente al tribunal, donde incluso se instalaron altavoces para que todos pudieran escuchar el veredicto. En su declaración final, Mirenkov se mostró frío y resignado. Ahora no tengo derecho a pedir perdón a nadie. Como ser humano no tengo derecho, porque esas cosas no se pueden perdonar, pero aún así, quería que al final la gente no me considerara una bestia, en quien no queda nada humano, aunque es injusto hablar de bestias aquí, ni siquiera ellas son capaces de esas cosas. Bueno, no sé qué palabras encontrar, ni si vale la pena buscarlas. Diré una cosa, nunca esperé otra sentencia que no fuera la pena de muerte. Entiendo perfectamente que esto es todo lo que merezco. Diré honestamente que odié y detesto la vida que viví. ¿Qué más puedo añadir? Casi nada, eso es todo. Mirenkov fue condenado a muerte por fusilamiento con confiscación de bienes. Los habitantes de la ciudad aplaudieron la sentencia. Él no presentó una solicitud de mitigación de la pena. Al contrario, solicitó a la comisión de indultos que lo ejecutaran lo antes posible. Antes de morir, Igor Mirenkov admitió que odiaba a la gente. Creía que quienes lo rodeaban no eran diferentes a él y que no mataban solo por miedo al castigo o por no ver ningún beneficio. La sentencia de muerte contra Igor Mirenkov se llevó a cabo el 19 de junio de 1996, en la ciudad de Minsk, poniendo fin a la vida del hombre que aterrorizó a Svetlogorsk. La tragedia dejó cicatrices profundas en las familias y en la comunidad, que aún recuerdan con dolor los eventos, aunque intentan no revivir los horrores de aquellos años. En 1995 se realizó un documental, El rastro del maníaco, la tragedia de Svetlogorsk dedicada a este oscuro capítulo. El maníaco de Svetlogorsk se convirtió en un nombre que simbolizaría el terror y el impacto de un asesino en serie en la memoria colectiva. Este caso penal ha sido único en la historia de la justicia bielorrusa y se mantuvo clasificado hasta el año 2007. Las verdaderas motivaciones detrás de los actos de Igor Mirenkov nunca fueron completamente esclarecidas. No hubo un momento en que se explicara claramente el porqué de sus crímenes. Sin embargo, para Oleg Litoshko, el fiscal estatal, la razón parecía evidente. Según su testimonio, se vengaba de haber sido abusado por los marineros. Creo que se vengó en los niños. Esta fue su debilidad o su fuerza y rabia. Ekaterina Ellenkova, una candidata a doctora en psicología,
ofreció otra perspectiva. Creo que la respuesta debe buscarse en la infancia, donde hubo algún evento. Pudo haber sido olvidado, pero luego manifestarse, y aunque tuvo una historia tan desagradable en la marina en la edad adulta, la edad de los niños que elegía indica un trauma anterior.